El banco me dijo que debía $485,000 por una hipoteca que jamás firmé. Resulta que mi hermana usó mi nombre para comprar la casa de sus sueños. En la cena familiar no dije una sola palabra, simplemente deslicé el aviso de ejecución hipotecaria por la mesa. Su cara se puso pálida, y las de los demás también. Hola, Reddit. Esta historia ocurrió durante los últimos 2 años y por fin estoy listo para contarla entera. Aviso, es larga, pero créanme, vale la pena leerla. También estoy usando una cuenta desechable por razones obvias. Yo, hombre de 31 años, trabajo como analista financiero senior para una empresa de la lista Fortune 500 en Dallas y pensaba que tenía mi vida organizada, buen salario de $89,000, casa propia, camioneta decente y estaba ahorrando para iniciar mi propia firma de consultoría financiera. No soy ostentoso con el dinero, de hecho, leo esos libros de inversión aburridos y maximizo mis cuentas de jubilación como un adulto responsable. Mi hermana Jessica, mujer de 34 años, es todo lo contrario a mí. Nunca ha tenido un trabajo de verdad en su vida, se hace llamar bloguera de estilo de vida y emprendedora de bienestar, pero básicamente solo publica fotos en bikini e intenta vender suplementos caros a mujeres desesperadas. Se casó con un tipo llamado Trent, que vende autos de lujo y cree que es algún tipo de magnate de los negocios. Estos dos están constantemente presumiendo en las redes sociales, ropa de diseñador, cenas costosas, viajes a lugares exóticos, todo el estilo de vida de Instagram. Mientras tanto yo estoy aquí preparando mis comidas y conduciendo mi Silverado 2018 pagada porque entiendo cómo funciona el interés compuesto. Sin embargo, nunca me pregunté cómo podían costear su estilo de vida. Jessica siempre hablaba de sus colaboraciones con marcas y Trent presumía de su portafolio de inversiones. Pensé que quizá algunas personas realmente ganaban ese tipo de dinero con las redes sociales. Así de ingenuo era yo. Todo empezó hace 8 meses, un martes. Estaba en el trabajo revisando informes trimestrales cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, que normalmente ignoro, pero algo me hizo contestar. Señor Rodríguez, le habla el oficial de préstamos del Texas First National Bank. Lo llamo por los pagos atrasados de su hipoteca sobre su propiedad de inversión. Literalmente dejé de teclear y me quedé mirando la pantalla de mi computadora. ¿Perdón, qué? Yo no tengo ninguna propiedad de inversión. Tengo una sola hipoteca sobre mi residencia principal y está al día. Señor, según nuestros registros usted solicitó una hipoteca de $485,000 en marzo para una propiedad en el 2847 de Lake Vista Drive en Westlake Hills. Sentí un frío en la sangre. Lake Vista Drive, ahí fue donde Jessica y Trent se habían mudado a su casa de ensueño hacía unos 6 meses, la misma que habían mostrado por todo Instagram con leyendas como bendecidos y los sueños se hacen realidad. Debe haber algún error, dije, pero incluso mientras lo decía, sabía que no lo había. El oficial siguió hablando de pagos atrasados, avisos de incumplimiento, procedimientos de ejecución hipotecaria. Aparentemente yo había hecho los primeros pagos pero nada desde junio. Mi crédito estaba destruido. Tenía una deuda de $485,000 por una casa en la que jamás había puesto un pie. Cuando colgué, me quedé sentado mirando mis monitores durante 20 minutos. Mis compañeros probablemente pensaron que estaba teniendo algún tipo de crisis. Finalmente le dije a mi supervisor que tenía una emergencia familiar y necesitaba salir temprano. Conduje directamente a la sucursal del banco y exigí ver toda la documentación. El oficial de préstamos desplegó carpeta tras carpeta de documentos, solicitud de préstamo, verificación de ingresos, declaraciones de impuestos, cartas de empleo, todo con mi firma. Excepto que no era realmente mi firma, ¿verdad? Señor, si usted afirma que no solicitó este préstamo, debe entender que esto parece un caso de robo de identidad y fraude. Son delitos federales graves. Alguien había robado mi identidad para comprar una casa de $500,000. Alguien que conocía mi número de seguro social, mi historial laboral, mi información bancaria. Alguien que podía falsificar mi firma lo suficientemente bien como para engañar a varias instituciones financieras. Alguien como mi hermana, que había pasado 30 años viéndome firmar tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad. Necesito copias de todo, le dije al oficial, y necesito saber exactamente cómo se procesó este préstamo. La solicitud se había presentado en línea usando mi información personal, pero la verificación de ingresos indicaba que supuestamente ganaba $142,000 al año, casi el doble de mi salario real. El pago inicial provenía de una cuenta que jamás había visto. Esa noche me senté en mi sala con todos los documentos del banco esparcidos sobre la mesa de centro, tratando de decidir mi próximo paso.
Abrí el Instagram de Jessica y revisé meses de publicaciones desde su casa de ensueño, la piscina infinita, la cocina gourmet, el vestidor más grande que la mayoría de los apartamentos. Cada publicación estaba etiquetada con la ubicación 2847 Lake Vista Drive, la casa que supuestamente yo estaba pagando. Siempre supe que Jessica era superficial y materialista, pero esto era un nivel de sociopatía completamente nuevo. Había robado mi identidad, destruido mi crédito y me había cargado con casi $500,000 de deuda para vivir su fantasía de Instagram. Pero Jessica cometió un error crucial, eligió al hermano equivocado para meterse. Yo trabajo en finanzas, sé cómo investigar delitos financieros, cómo rastrear flujos de dinero, cómo armar casos que se sostengan en un tribunal. Esto no era solo un robo de identidad, era una guerra. Al día siguiente pedí libre en el trabajo y me puse en modo investigación total. Primera parada, obtuve mis informes de crédito de las 3 agencias. Lo que encontré me dio ganas de golpear una pared. La hipoteca era solo el comienzo, había 6 tarjetas de crédito que jamás solicité, con límites entre $12,000 y $28,000 cada una, todas al máximo, un préstamo personal por $38,000, un préstamo de automóvil por $65,000 para un BMW que jamás había visto, y una línea de crédito empresarial por $78,000, supuestamente para mi empresa de consultoría. Daño total, más de $780,000 en deudas de las que no tenía idea. Mi puntuación crediticia había pasado de 798 a 534 en menos de 6 meses. Estaba financieramente arruinado y ni siquiera lo sabía. Pero aquí fue donde mi experiencia en finanzas resultó útil, empecé a documentar todo, creando hojas de cálculo y construyendo cronologías. Llamé al banco que había emitido cada cuenta fraudulenta y solicité todos los materiales de solicitud. Cada una había sido presentada en línea, cada una usaba versiones ligeramente modificadas de mi dirección de correo electrónico, cada una incluía cifras de ingresos infladas que apenas calificaban para los límites de crédito. Esto no era un ladrón de identidad cualquiera con suerte, era alguien que me conocía íntimamente, mi historial laboral, mis direcciones de años atrás e incluso el apellido de soltera de mi madre para las preguntas de seguridad. Rastreé las solicitudes y descubrí que todas se originaban en el mismo lugar, el antiguo complejo de apartamentos de Jessica y Trent. Las fechas coincidían perfectamente con el periodo en que buscaban apartamento para mudarse a algo mejor. La evidencia más condenatoria vino de las propias redes sociales de Jessica. Pasé horas analizando sus publicaciones y la línea de tiempo estaba clarísima. En enero, publicaciones sobre manifestar y llevar nuestras vidas a un nivel superior. En febrero, mensajes vagos sobre grandes cambios por venir e invertir en nuestro futuro. En marzo, publicaciones repentinas sobre búsqueda de casa en Westlake Hills. En abril, la gran revelación de su casa de ensueño con leyendas sobre el trabajo duro dando frutos. Lo que no publicó fue de dónde salió el pago inicial o como una bloguera de estilo de vida y un vendedor de autos calificaban para una hipoteca de $485,000. También descubrí algo interesante, en sus publicaciones antiguas de diciembre había compartido un meme sobre la familia cuidando de la familia, con una leyenda sobre cómo la sangre es más espesa que el agua. Muy irónico, considerando que estaba planeando destruirme financieramente. Investigué los antecedentes de Trent y descubrí que su trabajo de venta de autos era en realidad bastante inestable. El concesionario donde trabajaba había sido investigado por prácticas de préstamos depredadores y el propio Trent había sido demandado 2 veces por incumplimientos de contrato. Estos dos vivían muy por encima de sus posibilidades y necesitaban una forma de financiar su estilo de vida. Y ahí entró Mac Rodríguez, el hermano responsable con excelente crédito e información personal detallada que habían acumulado durante años de reuniones familiares. Consulté con un abogado penalista especializado en delitos de cuello blanco, muy recomendado y con experiencia en casos similares. Esto es definitivamente robo de identidad y fraude electrónico, dijo mi abogado después de revisar mis pruebas. El hecho de que sea familia no lo hace menos grave, si acaso lo hace peor por la traición de confianza que implica. Me explicó que tendría que presentar denuncias policiales, disputar todas las cuentas fraudulentas y estar preparado para una larga batalla legal, pero también dijo algo que me llamó la atención. Los perpetradores probablemente han cometido múltiples delitos federales, si se les procesa completamente, enfrentan tiempo significativo en prisión y sanciones económicas. ¿Prisión para Jessica y Trent? No voy a mentir, la idea me dio satisfacción, pero mi abogado también me advirtió que en casos familiares como este las cosas a menudo se complican porque a veces las víctimas son presionadas para retirar los cargos. Debes estar preparado para eso. Claramente no conocía a mi familia, mis padres siempre habían favorecido a Jessica porque era la divertida, mientras yo era el confiable que nunca causaba problemas.
Seguramente intentarían hacerme sentir culpable para protegerla. Lástima que yo ya estaba muy lejos de preocuparme por la armonía familiar. Esa noche hice algo que probablemente no debería haber hecho: pasé en coche frente a la casa de Jessica, mi casa, según los documentos de la hipoteca. En persona era aún más ridícula que en sus publicaciones de Instagram: enorme mansión colonial, entrada circular, césped cuidado que probablemente costaba más mantener que el alquiler de la mayoría de la gente. Me quedé en mi camioneta al otro lado de la calle, observándolos por las ventanas. Jessica estaba en la cocina preparando lo que parecía un bol de batido para otra de sus publicaciones. Trent estaba en el sofá jugando videojuegos en un televisor enorme. Ninguno de los dos tenía una preocupación en el mundo, vivían como reyes con mi crédito robado mientras yo enfrentaba la ruina financiera. Fue entonces cuando tomé mi decisión: presentar una denuncia policial sería solo el comienzo. Estas dos personas me habían robado, mentido y destruido mi crédito para su propio beneficio egoísta. Una simple acusación penal no era suficiente, iba a destruir sus vidas sistemáticamente, tal como ellos habían intentado destruir la mía. El viernes por la mañana entré en la unidad de delitos financieros del Departamento de Policía de Dallas cargando una caja archivadora llena de pruebas, correos electrónicos impresos, extractos bancarios, informes de crédito, análisis de transacciones, capturas de pantalla de redes sociales, todo organizado con separadores y resaltadores. El detective que tomó mi caso parecía haber visto todo tipo de comportamientos criminales imaginables. Cuando le dije que mi hermana había robado mi identidad, ni siquiera parpadeó. El fraude familiar representa alrededor del 60% de los casos de robo de identidad que vemos, dijo el detective. Usualmente son padres robando a hijos, pero entre hermanos no es raro. Déjeme ver lo que tiene. Le expliqué todo: la cronología, las pruebas, el análisis financiero, las publicaciones en redes sociales. El detective estaba impresionado con lo minucioso que había sido. Ha hecho mi trabajo por mí, dijo, este es uno de los casos mejor documentados que he visto. Su hermana y su esposo enfrentan cargos federales graves. Me explicó el proceso: investigarían, obtendrían órdenes para pruebas digitales y coordinarían con el FBI para los cargos de fraude electrónico. Dada la cantidad de dinero involucrada y el hecho de que cruzaba límites estatales, esto iría a un tribunal federal. ¿Está preparado para que su familia le presione para retirar esto?, preguntó el detective. Detective, respondí, mi hermana me robó $750,000 y planeaba dejarme en bancarrota mientras vivía en una mansión. Mi familia puede presionar todo lo que quiera. Mientras construía el caso penal, también trabajaba en otra cosa. Verán, Jessica y Trent vivían por encima de sus posibilidades incluso antes de robarme. Tenían pagos de auto tanto del BMW como del ridículo Porsche de Trent, deudas de tarjeta de crédito de antes del robo de identidad, un préstamo contra la cuenta de jubilación de Trent. Básicamente estaban malabareando sierras financieras, y lo único que los mantenía a flote era el dinero que me habían robado. Pero ¿qué pasaría si ese dinero desaparecía de repente? Empecé a hacer llamadas, primero a la compañía hipotecaria, informándoles que el préstamo era fraudulento y que disputaría todos los pagos, luego a las compañías de tarjetas de crédito, lo mismo, después al banco que tenía los préstamos de sus autos. Resultó que Trent había usado parte de mi crédito robado como garantía. En 48 horas, toda la estructura financiera de Jessica y Trent estaba bajo investigación: cada cuenta, cada préstamo, cada línea de crédito estaba siendo examinada por fraude. Pero no terminé ahí, también contacté a algunos conocidos en el mundo del marketing. Verán, la carrera de Jessica en Instagram se construía sobre interacción falsa y seguidores comprados. Lo sospechaba desde hacía años, pero ahora tenía la motivación para probarlo. Resultó que alrededor del 70% de sus seguidores eran bots y la mayoría de sus colaboraciones con marcas eran con empresas que le pagaban con productos gratis, no con dinero real. Toda su persona de influencer era tan falsa como todo lo demás en ella. Informé de forma anónima a algunas cuentas vigilantes de redes sociales sobre sus métricas falsas. En pocos días, la estaban acusando públicamente de fraude y su número de seguidores empezó a caer mientras Instagram eliminaba las cuentas falsas. Lo mejor era que no tenía idea de que había sido yo, probablemente pensaba que era solo mala suerte que todo esto pasara al mismo tiempo. El martes por la tarde me llamó el detective: estamos ejecutando órdenes de arresto hoy, su hermana y su esposo estarán bajo custodia esta noche. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono no dejó de sonar. Primero una llamada frenética de mi madre: Mac, arrestaron a Jessica, dicen que robó tu identidad, esto debe ser un error. Luego mi padre: hijo, tenemos que hablar, ¿ha habido algún malentendido con Jessica? Y luego, inesperadamente, una llamada del teléfono de Trent, pero no era él,
era Jessica llorando histéricamente. Mac, por favor, tienes que ayudarnos. Dicen que vamos a ir a prisión. Todo esto es un gran malentendido. ¿Cuál es el malentendido, Jessica? Pregunté con calma. ¿Qué robaste mi identidad? ¿Qué destruiste mi crédito? ¿Qué compraste una casa a mi nombre sin decirme? Íbamos a pagarte, solo necesitábamos tiempo para establecernos. ¿Establecerse? Tienes 34 años. Podemos resolver esto como familia, continuó, no necesitas involucrar a la policía. En realidad, Jessica, sí necesito, porque lo que hiciste no es una discusión familiar, es un delito federal, múltiples delitos federales de hecho. Esa noche la noticia local recogió la historia, influencer de redes sociales acusada en un esquema de robo de identidad de $780,000. No me nombraron como la víctima, pero sí nombraron a Jessica y Trent como los acusados. Me fui a la cama esa noche sintiéndome satisfecho por primera vez en semanas. Aproximadamente una semana después de que Jessica y Trent fueron arrestados y liberados bajo fianza, mi madre me llamó y prácticamente me rogó que fuera a la cena del domingo. Necesitamos resolver esto como familia, dijo. Jessica cometió un error, pero sigue siendo tu hermana. Un error como robar por accidente $750,000, pensé, pero acepté ir porque tenía planes. Mientras Jessica y Trent lidiaban con sus problemas legales, yo había estado muy ocupado. Hice una denuncia anónima a la oficina corporativa del concesionario de Trent sobre su arresto por fraude financiero. Resultó que a los empleadores no les gusta mantener a gente que enfrenta cargos federales por robo. También contacté a los patrocinadores restantes de Jessica con capturas de pantalla de su historial de arresto y los artículos de noticias sobre el robo de identidad. Las empresas no quieren que sus productos se asocien con criminales federales. Para el domingo, ambos estaban prácticamente desempleados y enfrentando una seria condena de prisión. Me presenté con una carpeta que contenía documentos muy interesantes. Jessica y Trent ya estaban allí, con aspecto de haber pasado por el infierno. Jessica claramente había estado llorando y no llevaba su habitual maquillaje de Instagram. Trent parecía no haber dormido en días. Ambos se animaron al verme, probablemente pensando que estaba allí para perdonarlos. Mac, exclamó Jessica, saltando para intentar abrazarme, gracias a Dios que estás aquí, necesitamos hablar. Me aparté de su intento de abrazo. Sí, necesitamos hablar. Mis padres rondaban nerviosos. Mi padre me trajo un refresco sin preguntar, lo que parecía más una ofrenda de paz que hospitalidad. Hijo, empezó mi padre, sabemos que ha habido algunas dificultades entre tú y Jessica. Dificultades, así llamamos ahora al fraude grave, respondí. Pero es familia, añadió rápidamente mi madre, y la familia resuelve las cosas junta. Me senté a la mesa frente a Jessica y Trent, abrí mi carpeta y saqué el primer documento. Tienes razón, mamá, la familia debería resolver las cosas, así que resolvámoslo. Deslicé un papel hacia Jessica. Este es un aviso de ejecución hipotecaria de la casa que compraste a mi nombre. El banco quiere el saldo total pagado de inmediato o se quedará con la propiedad. El rostro de Jessica se puso pálido. Pero nuestro abogado dijo que podíamos acordar un plan de pagos. Eso fue antes de que yo disputara la hipoteca como fraudulenta. Ahora el banco quiere su dinero y, dado que el préstamo nunca fue legítimo, no están interesados en planes de pago. Saqué otro documento. Este es un aviso de BMW Financial. Van a embargar tu coche porque el préstamo se obtuvo con crédito fraudulento. Trent empezó a decir algo, pero lo interrumpí. Y esta es una demanda que presentaré contra los dos por el monto total del robo de identidad, más daños por el perjuicio a mi crédito y daños punitivos por el estrés emocional. Estoy reclamando $1,200,000. La habitación quedó en silencio. Mac, susurró Jessica, no puedes hacernos esto, estamos en quiebra, perderemos todo. Bien, porque yo casi lo pierdo todo por lo que me hiciste. Mis padres nos miraban de un lado a otro como si vieran un partido de tenis. Tiene que haber otra manera, dijo mi padre, ¿no puedes simplemente retirar los cargos y arreglarlo en privado? Me reí en voz alta. ¿Retirar los cargos, papá, tienes idea de lo que me hicieron? No solo robaron dinero, destruyeron mi puntaje crediticio y me dejaron con deudas que podrían haber arruinado mi vida para siempre. Íbamos a devolverte el dinero, dijo Jessica desesperada. ¿Con qué dinero? Ambos están desempleados, su casa está en ejecución hipotecaria, sus autos van a ser embargados, su crédito está destruido, ya no les queda nada que robarme. Fue entonces cuando las lágrimas de Jessica se convirtieron en ira. ¿Sabes cuál es tu problema, Mac? Siempre has estado celoso de mí, celoso de que tomé riesgos y viví mi vida mientras tú te quedabas en tu casita haciendo números. ¿Tomar riesgos? ¿Quieres decir cometer delitos graves?
Quiero decir que tenía ambición, que quería más que vivir de sueldo en sueldo. Así que robaste a tu propio hermano para conseguirlo. Mis padres intentaron mediar, pero esto estaba fuera de su alcance. Mira, hijo, dijo mi padre, tal vez haya un punto intermedio. Mac, ¿qué haría falta para que consideres retirar los cargos? Fingí pensarlo. Restitución total, cada centavo que robaron, más intereses, más daños a mi crédito, y una disculpa pública publicada en todas sus redes sociales admitiendo lo que hicieron. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó mi madre en voz baja. Unos $900,000 más otros 300,000 en daños, redondeemos a 1,200,000. Jessica emitió un sonido ahogado. No tenemos esa cantidad de dinero. Entonces supongo que irán a prisión. Me levanté para irme, pero Jessica me agarró del brazo. Espera, tiene que haber otra cosa, alguna otra forma de arreglar esto. La miré a la cara desesperada y no sentí nada, ni simpatía, ni lealtad familiar, ni deseo de ayudarla. En realidad, podría haber una cosa, dije, pero no les va a gustar. Ambos se animaron. Ojalá confiesen todo públicamente, hacen un video explicando exactamente lo que hicieron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron, lo publican en todas sus redes sociales y lo envían a las cadenas de noticias. ¿Y entonces retirarás los cargos?, preguntó Trent. Sonreí. No, pero tal vez considere no buscar las penas máximas cuando lo sentencien. Ver cómo se apagaba la esperanza en sus ojos fue hermoso. Eres un monstruo, susurró Jessica. No, dije mientras me dirigía a la puerta, soy el hermano cuya vida intentaste destruir, la diferencia es que cuando yo destruya la tuya, será justicia. Los meses siguientes fueron como ver un accidente de tren a cámara lenta, cada semana traía nuevos desastres para Jessica y Trent. La casa fue embargada, incluso pasé por allí el día que tuvieron que mudarse solo para ver a Jessica llorando en el césped delantero mientras los mudanceros se llevaban muebles que había comprado con mi crédito robado. La noticia local estaba allí también, porque aparentemente influencer de Instagram pierde mansión en caso de robo de identidad era digno de titulares. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales con subtítulos como Cuando tu vida falsa te alcanza. Tuvieron que mudarse con los padres de Trent, lo cual era hilarante porque Trent había pasado años menospreciando el trabajo de obrero de su padre, y ahora dormía en su habitación de la infancia a los 35 años. Luego vinieron los embargos de coches, el BMW de Jessica fue remolcado de un estacionamiento de Target mientras ella compraba dentro, todo fue grabado por un transeúnte y terminó en redes sociales. El imperio de Instagram de Jessica colapsó en tiempo real, su número de seguidores cayó de 150,000 a unos 25,000 a medida que la gente se daba cuenta de que era un fraude. Los seguidores que quedaban eran en su mayoría personas que la seguían por morbo, dejando comentarios sobre la cárcel y el karma. Sus colaboraciones con marcas se secaron por completo. Intentó cambiar su narrativa hacia una de redención, publicando videos sobre aprender de los errores, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Mientras tanto, yo recibía actualizaciones regulares sobre su situación legal, el fiscal federal no estaba jugando, se enfrentaban a tiempo serio de prisión. Jessica podría recibir de 5 a 7 años y Trent de 3 a 5 como cómplice. Aproximadamente 4 meses después de su arresto, Jessica me llamó llorando histéricamente, rogándome que me reuniera con ella en algún lugar. Contra mi buen juicio, acepté verla en una cafetería. Cuando llegué, apenas la reconocí, probablemente había perdido unos 9 kilos, su cabello estaba sin vida y vestía ropa que parecía salida de tiendas de descuento. Te ves terrible, le dije sentándome frente a ella. Gracias, respondió con amargura, eso pasa cuando tu vida se destruye. El karma es interesante, ¿verdad? Comenzó a llorar de nuevo. Mac, por favor, te lo ruego, si no retiras los cargos voy a ir a prisión por años, Trent también, nuestras vidas se acabarán. Sus vidas deberían acabarse, son criminales. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero estábamos desesperados, el negocio de Trent estaba fracasando, yo no ganaba lo suficiente con Instagram, estábamos a punto de perderlo todo. Así que decidieron robarme en vez de conseguir trabajos reales. No iba a ser permanente, pensábamos pagarte antes de que siquiera lo notaras. Me recosté en la silla. Jessica, me robaste 3/4 millón, exactamente como creías que no me iba a dar cuenta. Íbamos a decírtelo eventualmente. Planeaban declararse en bancarrota a mi nombre y desaparecer, vi las búsquedas en tu computadora. Se sorprendió de que lo supiera. ¿Cómo? No soy tan estúpido como crees, sé cómo investigar, cómo construir casos y cómo destruir a las personas que me cruzan. ¿Qué quieres de mí?, susurró. Fingí pensarlo. Confesión completa,
disculpa pública y que admitas que eres una basura sin valor que traicionó a su propia familia por dinero. Si hago eso, ¿retirarás los cargos? No. Entonces, ¿por qué lo haría? Porque podría hacerme sentir mejor sobre lo que voy a hacer a continuación. Saqué mi teléfono y le mostré un documento en el que había estado trabajando. Era una exposición detallada de toda su vida falsa, los seguidores comprados, los acuerdos de marca falsos, las mentiras sobre sus ingresos, todo. Voy a enviar esto a cada blog de marketing, cuenta vigilante de redes sociales y periodista de investigación que pueda encontrar. Para cuando termine, el nombre de Jessica Rodríguez será sinónimo de fraude en redes sociales. Su rostro se puso blanco. No puedes hacer eso, nunca podré trabajar en marketing o redes sociales otra vez. Ese es el punto. Pero ¿cómo ganaré dinero cuando salga de prisión? Ese no es mi problema, tal vez deberías haberlo pensado antes de decidir robarme. No lo entiendo, somos familia, ¿cómo puedes ser tan cruel? Me reí. Jessica, dejaste de ser mi familia el momento en que decidiste destruir mi vida financiera por tus fantasías de Instagram, ahora solo eres una criminal que comparte mi ADN. Por favor, Mike, haré lo que sea, seré tu sirvienta, trabajaré gratis, yo. Irás a prisión, dije poniéndome de pie, y cuando salgas no tendrás nada, ni casa, ni coche, ni dinero, ni carrera, ni reputación, tendrás que empezar desde cero, justo como intentaste que yo hiciera. Eso no es justicia, es venganza. Tienes razón, es venganza, y se siente increíble. Aproximadamente 8 meses después del arresto de Jessica y Trent, finalmente llegamos a la audiencia de sentencia. La sala estaba llena de periodistas y de personas que solo querían ver cómo se hacía justicia. Cuando el juez me llamó para hacer mi declaración de impacto como víctima, yo estaba listo. Su señoría, hace 8 meses descubrí que mi hermana y su esposo habían robado mi identidad para financiar un estilo de vida que no podían permitirse, sacaron una hipoteca, múltiples tarjetas de crédito, préstamos personales y una línea de crédito comercial a mi nombre, totalizando más de $780,000 en deudas fraudulentas. Miré directamente a Jessica mientras continuaba, pero el daño financiero fue solo el principio, destruyeron mi puntaje crediticio, que me había tomado años construir, pusieron en riesgo mi propiedad, mi capacidad para obtener préstamos, alquilar viviendas o incluso mantener mi trabajo, más que eso, traicionaron una confianza que nunca podrá repararse. Los acusados no han mostrado verdadero arrepentimiento, incluso después de ser atrapados, continuaron minimizando sus crímenes, alegando que estaban tomando prestado de la familia. Su señoría, pido la pena máxima permitida por la ley, no porque sea vengativo, sino porque la justicia exige consecuencias reales para crímenes deliberados y calculados. El juez Williams miró a Jessica y Trent. De pie para la sentencia. Señorita Rodríguez, ha cometido delitos federales graves que causaron un daño financiero y emocional sustancial a su propio hermano. La condeno a 36 meses en prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada y restitución total por la cantidad de $847,000. 3 años para Jessica. Señor Hendricks, lo condeno a 24 meses en prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada y responsabilidad solidaria por la restitución. 2 años para Trent. Cuando les pusieron las esposas, Jessica finalmente me miró, sus ojos estaban rojos por las lágrimas y su boca se movía como intentando decir algo, yo simplemente la miré sin expresión. 2 años después de sus condenas recibí una llamada que lo cambió todo, resultó que Jessica y Trent habían estado dirigiendo toda una red de estafas financieras, habían robado identidades de al menos otras 6 personas, entre amigos, familiares e incluso excompañeros de trabajo de Trent, el daño total superaba los $2 millones y ambos enfrentaban nuevos cargos federales que podrían añadir otros 8 a 12 años a sus sentencias. También recibí una llamada de un abogado civil que representaba a las víctimas en una demanda colectiva. El acuerdo se estimaba entre 15 y $20 millones y, como la primera víctima en denunciar los delitos, yo sería elegible para la mayor parte, alrededor de 3 a 4 millones de dólares. El caso se hizo noticia nacional, la foto policial de Jessica estaba en todas partes, siempre acompañada de capturas de pantalla de sus ridículas publicaciones en Instagram sobre manifestar riqueza. Ella quería ser famosa, misión cumplida. Hace unos 6 meses recibí una llamada por cobrar desde la prisión federal, era Jessica. Mac, su voz era apenas un susurro, gracias por aceptar mi llamada. ¿Qué quieres, Jessica? Necesito ayuda, los dos la necesitamos, con los nuevos cargos, nuestro abogado dice que nos enfrentamos a otros 10 a 15 años. Suena correcto. Mac, por favor, sé que lo que hicimos estuvo mal, pero no podemos sobrevivir otra década en prisión.
Deberían haberlo pensado antes de convertirse en criminales profesionales. No éramos criminales profesionales, solo nos metimos en algo demasiado grande. Jessica, robaste a docenas de personas durante 3 años, planeabas volver a robarme cuando salieras, eso es el ejemplo perfecto de criminales profesionales. La demanda colectiva, dicen que podrías recibir millones. Sí, lo escuché. Ese dinero viene de destruir nuestras vidas. No, ese dinero viene de ustedes destruyendo la vida de otras personas, yo solo estoy recibiendo compensación por ello. Mac, por favor, te lo ruego, si testificas a nuestro favor en la nueva audiencia de sentencia, tal vez el juez muestre clemencia. Me reí. ¿Quieres que testifique por ti después de todo lo que hiciste? ¿Qué tendría que pasar para que te ayudara? Lo que sea, haremos lo que quieras, trabajaremos gratis para ti cuando salgamos, te cederemos cualquier dinero que ganemos. Jessica, no hay nada que puedas decir o hacer para que te ayude, tomaste tus decisiones y ahora vivirás con las consecuencias. Moriremos en prisión, otros 10 a 15 años, saldremos con 50 años, nuestras vidas se acabarán. Bien, tal vez así eviten destruir la vida de alguien más. Soy tu hermana, gritó, ¿cómo puedes ser tan desalmado? ¿Yo desalmado? Robaste mi identidad, destruiste mi crédito e intentaste dejarme en bancarrota, le hiciste esto a docenas de personas y planeabas hacérmelo de nuevo, ¿y piensas que soy desalmado por no ayudarte? Lo siento mucho, ¿qué más quieres de mí? Nada, no quiero nada de ti, porque no tienes nada que yo quiera, eres una criminal que pasará la próxima década o 2 en prisión, y eso es exactamente lo que mereces. Por favor, Mac, me arrodillaré, suplicaré, me humillaré como quieras, solo ayúdanos. No, respondí simplemente. Mac, por favor. Dije que no, disfruta de la prisión, Jessica. Colgué y bloqueé el número de la prisión. 3 meses después, Jessica y Trent fueron sentenciados a 12 años adicionales cada uno, con sus sentencias originales, estarán en prisión hasta casi los 50. El acuerdo de la demanda colectiva se concretó el mes pasado, mi parte fue de $3,8 millones después de honorarios legales. Usé parte del dinero para iniciar mi negocio de consultoría financiera y comprar una casa más grande, nada extravagante, pero cómoda. Jessica me envió una última carta desde prisión. Mac, sé que probablemente nunca me perdonarás y entiendo por qué. Destruí tu vida y la de muchas otras personas porque fui egoísta, codiciosa y estúpida. No puedo deshacer nada de ello, probablemente moriré en prisión por las decisiones que tomé. Solo quiero que sepas que lo siento, aunque sé que no es suficiente. Espero que tengas una buena vida, la mereces más de lo que yo merecí el dinero que robé. La leí 2 veces y luego la tiré a la basura. Algunos puentes, una vez quemados, nunca se pueden reconstruir, algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar, algunas personas toman decisiones que las colocan más allá de la redención. Ya sé que tomó sus decisiones y ahora vivirá con ellas durante los próximos 12 a 15 años. ¿Y yo? Estoy viviendo mi mejor vida, esta vez legítimamente, el negocio de consultoría prospera, mi puntaje crediticio supera los 800 y estoy saliendo con alguien increíble que piensa que mi historia sobre destruir a mi hermana criminal es tan terrible como fascinante. A veces, la justicia no solo se sirve, a veces se sirve con una guarnición de karma y un toque de ironía poética. Jessica quería ser una influencer, ahora influye en otras reclusas, Trent quería vivir la buena vida, ahora lo más emocionante de su día probablemente sea la comida del economato. Y yo soy el tipo que convirtió el intento de su hermana de destruir su vida en un pago de varios millones de dólares y un negocio próspero. Nada mal para el hermano aburrido que solo trabajaba con números. A veces, la mejor venganza realmente es vivir bien y dejar que el sistema judicial haga su trabajo. Todavía pasa todo el día ajustando tornillos, probablemente todavía huele a trapo de aceite. Mi familia se rió de mi trabajo durante años. Ahora, mi padre está parado en mi oficina rogándome que lo contrate. Hola, Reddit, ¿alguna vez tu familia entera te ha descartado, como si solo fueras ruido de fondo, hasta que de repente recuerdan que existes porque te va mejor que a ellos? Sí, la mía pasó años actuando como si mi trabajo no importara, nunca preguntando por mi vida y definitivamente nunca invitándome a nada, a menos que alguien les hiciera sentir culpables. Ahora que yo, Ari, 34 años, hombre, he construido algo por mí mismo, han empezado a acercarse con todo el discurso de que la familia es la familia, y mi padre acaba de hacer una jugada tan arrogante que pensarías que estaba audicionando para un reality show. Vamos a hablar de cómo se desarrolló eso. Si mi familia fuera una empresa, estarían en el negocio de opiniones de lujo, vendiendo opiniones que nadie pidió a precio premium.
La junta directiva es mi padre, mi madre y mi hermana, con los primos y tíos actuando como becarios no remunerados desesperados por aprobación. Toda la personalidad de mi padre gira en torno a ser la historia de éxito corporativa, camisa de vestir, corbata, maletín de cuero que probablemente ha tenido desde los 90. Es el tipo de persona que llama a las tarjetas de presentación herramientas de relaciones y mide el valor de las personas por el cargo, la marca del coche y si tienes una trayectoria profesional. Si no estás en ese mundo, eres irrelevante. Mi madre no es mejor, ni siquiera trata de ocultar que valora a las personas por su potencial de contactos, es la reina de presentar a la gente con su ocupación adjunta, esta es mi amiga Linda, es dentista. Si me presentara a mí, probablemente sería, este es mi hijo Ari, trabaja con coches, dicho con el mismo tono que usarías para coleccionar sellos. Mi hermana ha estado en su misma sintonía desde la secundaria, era la niña dorada, recibía todos los elogios por sacar dieces y por el club de debate, luego consiguió un trabajo de oficina en el centro justo después de la universidad. Podría haber estado grapando papeles todo el día y aún así la llamarían una profesional en ascenso. Yo no jugué ese juego, dejé la universidad a los 21 años y me fui directamente a trabajar en un taller mecánico. Para ellos eso significaba que había arruinado mi vida, sin importar que amara el trabajo, sin importar que estuviera aprendiendo el lado empresarial en el camino. Nada de eso importaba porque no estaba sentado en un escritorio en una torre. Las reuniones familiares eran como eventos de networking corporativo donde yo era el tipo que accidentalmente se había metido desde la calle. Me saludaban con un hola educado y luego pasaban a hablar con la gente que importaba. Dejé de ir después de un tiempo y nadie se dio cuenta, lo que básicamente probó mi punto. Cuando sí aparecía, me daban el mismo guión, mi padre preguntando si todavía estaba ajustando tornillos o si me gustaba ser un mono de grasa, con esa voz que lo hacía sonar como si estuviera confesando un crimen, mi madre sonriendo demasiado y preguntando si el negocio iba mejor, como si dirigiera un puesto de limonada, mi hermana apenas decía 2 palabras, a menos que fuera para pedirme que tomara una foto de grupo. No sabían, y nunca preguntaron, que después de unos años en el taller abrí mi propio negocio, una empresa de logística especializada en la gestión de flotas para hoteles, eventos y contratos privados. Empecé con 2 furgonetas y crecí hasta más de 80 vehículos y múltiples contratos en todo el estado, con programación de personal, mantenimiento de software, operaciones, todo el paquete. No se lo conté porque no les debía esa información y, honestamente, verlos quedarse atascados en la imagen de mecánico en sus cabezas era casi divertido. El abuelo fue la única excepción, no es del tipo que se deshace en elogios, pero nunca me menospreció. Preguntaba cómo iban las cosas de forma genuina, aunque tampoco se arriesgaba a corregir a los demás. Creo que sabía que no escucharían, tal vez pensó que llegaría más lejos dejando que me subestimaran. Avancemos hasta hace unos meses, salen noticias de que mi hermana va a tener una boda enorme en un hotel elegante. Fiesta de compromiso, no me enteré hasta que vi fotos en Facebook, despedida de soltera, ni siquiera supe cuándo fue. Sin sorpresas, no pensaba presentarme sin invitación. Luego, una tarde, recibo un sobre grueso y demasiado elegante por correo, con letras doradas en relieve y algún tipo de sello de cera como si fueran la familia real. Dentro, una invitación a la boda, sin nota personal ni un nos encantaría que vinieras, solo la tarjeta. Por un segundo pensé que tal vez estaba en la lista por accidente, pero esa noche recibí una llamada del abuelo, no se anduvo con rodeos, dijo que les había dicho que no asistiría a menos que invitaran a sus 2 nietos. Mi hermana, al parecer, argumentó que probablemente yo no iría de todos modos, el abuelo le dijo que ese era su problema. Así que ahora estoy en esta situación, claramente no quieren que esté allí, pero se ven obligados a incluirme porque el abuelo impuso su autoridad. No iba a darles la satisfacción de rechazar, el antiguo yo tal vez se habría quedado en casa para evitar la incomodidad, pero el yo actual ha construido algo desde cero, dirige un negocio con contratos más grandes que sus salarios anuales combinados y no necesita presumir ni una palabra para demostrarlo. Aparecer con un traje limpio y hecho a medida es suficiente para romper la imagen de mecánico arruinado que han mantenido viva durante años. Marqué la fecha en mi calendario, no porque estuviera emocionado por la boda, sino porque tenía curiosidad de ver cuánto tiempo podían mantener su actuación una vez que entrara. Y si pensaban que me iba a mezclar con el fondo, estaban a punto de descubrir que soy mucho más difícil de ignorar cuando han pasado toda su vida fingiendo que no existo. Así que llegó el día el hotel era uno de esos lugares que parecía cobrarte extra solo por respirar demasiado cerca de las paredes, con pisos de mármol, detalles dorados por todas partes y personal que se movía como si fueran alérgicos a quedarse quietos. Salí de mi coche, le di las llaves al valet y subí los escalones lo suficientemente despacio como para tomar la escena.
A medio camino hacia las puertas lo escuché, la voz de mi padre, inconfundible, alta, clara y siempre intentando alcanzar ese tono de soy el tipo más interesante aquí. Ni siquiera tuve que mirar para saber que estaba acaparando la atención con su pequeño círculo de familiares. Y probablemente un par de familiares del novio. Sí, Ari todavía está en eso de mecánico, decía, pasa el día ajustando tornillos, probablemente todavía huele a trapo de aceite, veremos cuánto dura aquí esta noche, no encaja exactamente en lugares como este. Eso le valió una buena ronda de risas educadas, de esas en las que la gente no se ríe porque sea gracioso, sino porque es más fácil que estar en desacuerdo. Incluso la voz de mamá se unió con un bueno, al menos se vistió bien. No dejé de caminar, ni siquiera les di la satisfacción de una mirada, pero alcancé a ver a una de mis primas mirándome con esa mezcla de lástima y suficiencia, como si no pudiera esperar para contarle a alguien más cómo me veía ahora. Dentro, el lugar era enorme, lámparas de araña sobre nuestras cabezas, mesas cubiertas con manteles blancos tan impecables que podrían haber sido planchados en el momento, camareros con chalecos negros que se movían entre la multitud llevando bandejas con diminutos aperitivos que probablemente tenían más adorno que comida. Me quedé en la periferia de la sala, escaneando rostros, la mayoría eran personas que no había visto en años y las pocas que reconocí actuaban como si no me notaran, lo cual me venía bien, menos charla superficial que fingir. La ceremonia en sí claramente ya había terminado, esto era la hora del cóctel, donde la gente bebe jugo carísimo en copas elegantes y habla sobre quién compró el regalo más grande. Mi hermana estaba al otro lado de la sala con su vestido, sonriendo para las fotos con su nuevo esposo. Por un segundo me pregunté si siquiera recordaba que yo estaba allí, luego sus ojos se encontraron con los míos y se congeló solo por medio segundo, pero fue suficiente, su sonrisa ya no le llegaba a los ojos y rápidamente miró hacia otro lado, como si la hubieran atrapado en una mentira. El novio, Jack, creo, estaba todo sonrisas, recorriendo la sala como un político, eventualmente se acercó a mí con mi hermana siguiéndolo un paso detrás. Encantado de conocerte, dijo, apretón de manos firme. Ari, dije. ¿Eres el hermano?, preguntó con un destello de sorpresa. Sí. Algo pasó por su expresión, lo cubrió rápido pero lo noté, ese microsegundo de confusión antes de soltarme la mano y seguir saludando a otra persona. No lo seguí, me desplacé hacia la barra, no por una bebida sino por la vista. Desde allí podía verlo todo, el baile de gente intentando parecer importante, las miradas sutiles, los juicios silenciosos. Fue entonces cuando volví a notar a Jack, esta vez estaba apartado, con el teléfono en la mano, los ojos alternando entre la pantalla y yo. Su rostro cambiaba con cada mirada, confusión, realización y luego algo parecido al arrepentimiento. Mantuve mi postura relajada, manos en los bolsillos, como si fuera otro invitado aburrido matando el tiempo. No había razón para revelar nada aún. El resto de la hora del cóctel fue solo observación para mí, quien me ignoraba, quien evitaba el contacto visual, quien parecía querer acercarse pero no encontraba una manera segura de empezar. No pensaba ponérselo fácil a ninguno. Finalmente anunciaron que era hora de pasar al salón principal para la cena, todos se dirigieron hacia las grandes puertas dobles y yo dejé que la multitud avanzara antes de entrar al final, sin prisa, no estaba allí por el orden de asientos ni por los discursos. Me senté cerca del fondo, lo cual, estoy seguro, no fue accidente, desde allí podía ver todo sin ser muy visto. El servicio de la cena comenzó y me mantuve en silencio, respondiendo cualquier intento de charla con respuestas cortas y educadas, no les estaba dando mucho con qué trabajar. A mitad del primer plato noté que Jack se inclinó hacia mi hermana para susurrarle algo, sus ojos se dirigieron hacia mí y luego volvieron a él, parecía incómoda. Fuera lo que fuera que había descubierto, ya no lo guardaba solo para sí. Me recosté en la silla dejando que el ruido de la sala me envolviera, no había prisa, la noche apenas empezaba y ya sabía que el tono iba a cambiar. La gente puede ignorarte durante años, pero en cuanto creen que hay una razón para interesarse, se convierten en detectives, y por la forma en que las miradas empezaban a quedarse un poco más sobre mí podía decir que la investigación había comenzado. Puedes sentirlo cuando los ojos se detienen más tiempo y las conversaciones se pausan cuando pasas, aparecen teléfonos de la nada, pulgares moviéndose rápido. Eso no es navegar por redes sociales, eso es reconocimiento. Jack dejó el lado de mi hermana como si de repente recordara algo urgente, teléfono en una mano, media sonrisa desaparecida. Se detuvo junto a uno de los padrinos, le mostró la pantalla y le dijo unas palabras en voz baja, las cejas del padrino se levantaron, me miró y luego volvió a mirar a Jack, como alguien que intenta comparar la foto de un artículo de noticias con el tipo que está en la sala.
El siguiente paso de Jack fue hacia una mujer con un vestido verde, que parecía una tía de su parte, mismo movimiento, pantalla afuera, breve explicación. Su cabeza giró un poco demasiado hacia mí antes de que se contuviera. Yo seguí sentado, tenedor en mano, dejándoles pasar la historia, cuanto menos me movía, más curiosos se volvían. Una de mis primas dio una vuelta lenta cerca de mi mesa, no habíamos hablado en años. Ella murmuró: oye, deberíamos ponernos al día algún día, mientras ya giraba el cuerpo para alejarse antes de terminar la frase, una especie de networking fugaz. La coordinadora de eventos del hotel me vio desde el otro lado de la sala, me reconoció al instante, habíamos trabajado juntos antes. Con la carpeta bajo el brazo y contacto visual directo, se detuvo en mi mesa: señor Ari, actualización rápida, los transportes de la noche han llegado temprano, ¿los ponemos en la zona ahora o en 20 minutos? Lo dijo lo bastante alto para que mi mesa lo oyera. Póngalos ahora, que los conductores vuelvan después de dejar a la gente, respondí. Ella sonrió: en eso estoy. 3 cabezas en mi mesa la siguieron con la mirada como si acabaran de descubrir una pista en una serie policíaca. Uno de los amigos del novio se inclinó hacia mí: ¿llevas el transporte de estos eventos? Algo así, dije, manteniendo la atención en mi plato. Él abrió la boca para seguir, pero una dama de honor se dejó caer en el asiento junto a él y fui olvidado. En la mesa principal, mi hermana se inclinó hacia Jack, sus labios se movían rápido, sus manos jugueteaban con la servilleta, y Jack mantenía la vista fija en mí mientras le respondía. El rostro de ella se tensaba con cada frase. El padrino de antes pasó detrás de mí y murmuró: buen trabajo, hombre. Antes de seguir andando, no me molesté en girarme. Entonces sonó mi teléfono: número nuevo, prima Lisa, ¿es cierto que eres dueño de Kellex Logistics? No respondí. Otro primo, uno que una vez me dijo que el trabajo manual no era una carrera, se acercó directamente durante el postre: he oído que has estado ocupado, deberíamos tomar un café algún día. Le di una media sonrisa educada y no me comprometía nada, se fue pareciendo satisfecho, lo que me hizo más gracia de la que debería. Por el rabillo del ojo vi a 2 de mis conductores entrando por el pasillo de servicio, cada uno empujando una pesada caja negra con el logo de mi empresa en letras blancas grandes. Un pequeño grupo de invitados jóvenes los detuvo, señalando el logo y luego a mí. Los conductores asintieron con cortesía y siguieron. Cuando me volví a sentar, Jack estaba plantado a unos pasos de mi silla, como si hubiera estado esperando el valor para hablar. Oye, ¿podemos hablar un segundo?, preguntó. Me levanté y lo seguí hacia la pared. No mencionaste, dudó, mirando la sala, ¿llevas Kellex Logistics? Ese soy yo. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué lo haría? Soltó un corto suspiro frustrado: tu padre le ha dicho a todo el mundo que todavía trabajas en un taller. Suena acertado, dije, ya volviendo a mi asiento. Jack se quedó allí, probablemente repasando cada conversación que había tenido con mi familia. Las miradas hacia mí ahora no eran solo curiosas, estaban recalculando: he visto esa mirada antes. Es cuando la gente empieza a preguntarse si debería haber sido más amable contigo antes. 2 asientos más allá, una prima que apenas conocía le estaba diciendo a otra persona que nos conocíamos desde hacía mucho, no la veía desde hacía 5 años. Mamá llegó al fin, sonriendo como si hubiera estado esperando su turno toda la noche. ¿Por qué no nos dijiste que te iba tan bien? Nunca preguntaste, respondí. Parpadeó, se recompuso: bueno, la familia es la familia, nosotros. Me levanté antes de que pudiera terminar: que disfruten el resto de la noche. Se quedó un segundo y luego volvió con papá, que me había estado observando como un halcón desde el otro lado de la sala. No se movió hacia mí, solo mantenía la bebida en la mano, mandíbula tensa. Mientras tanto, más efectos en cadena: 2 padrinos vinieron a darme la mano y a agradecerme por arreglarles un transporte tan fluido. Yo no había ofrecido nada, pero la simple suposición bastó para que papá se removiera incómodo en su asiento. La fase de investigación había terminado, ya habían confirmado lo que querían, ahora venía el giro, la transición incómoda de fingir que no existía a fingir que siempre habían estado orgullosos. No les di oportunidad, me quedé en mi mesa viéndolos intentar reescribir la historia delante de testigos. En cuanto retiraron los platos de postre, comenzó la migración. Personas que no me habían dicho una palabra en toda la noche comenzaron a orbitar mi mesa como si hubieran estado esperando la ocasión. Una prima con vestido azul se sentó sin pedir permiso. Es una locura que no nos veamos más, dijo, apoyando el codo en la mesa como si hubiéramos estado en una conversación profunda por años. Sí, dije recostándome. Empezó a tantear historias, como empecé, como era mi día a día, pero antes de que decidiera si quería responder,
el tío Greg se deslizó por el otro lado, llevamos tiempo queriendo tener una charla en condiciones, de negocios a negocios. Miré entre ellos, ustedes dos deberían ponerse al día, dije, levantándome y alejándome. Se quedaron allí parpadeando, como si me hubiera marchado en medio de un apretón de manos. En la barra, un grupo de amigas de mi hermana esperaba bebidas, una me vio, le dio un golpecito a su amiga, y en un instante las dos sonreían como si fuéramos excompañeros de clase. Tú eres el de la empresa de transporte, ¿verdad? Mi papá ha estado hablando de que necesita un servicio de flota. Habla con él, dije, señalando al hombre que indicó. Seguí andando y a cada paso alguien más me interceptaba, un tío quería contarme una idea, un padrino preguntó si hacía tarifas VIP, incluso el marido de mi prima segunda me acorraló para preguntar si hacía traslados al aeropuerto. Cerca de la mesa principal, mamá iba de grupo en grupo, la mano en los brazos de la gente, asintiendo a lo que dijeran, me vio y me llamó con la mano como si fuera un camarero. Cuando llegué, bajó la voz, estamos todos tan orgullosos de ti, tu padre justo estaba diciendo. Miré más allá de ella y vi a papá riéndose con uno de los tíos de Jack, me vio mirarlo y se apartó de la conversación. Eddie, dijo, como si nos saludáramos por primera vez, me alegra que hayas podido venir esta noche, es importante mantener a la familia cerca. Levanté una ceja, ¿eso es lo que estamos haciendo? Por supuesto, dijo rápido, todos hemos tenido nuestros malentendidos, pero al final del día la familia es la familia, no se le puede poner precio a eso. Antes de que pudiera responder, Jack apareció. ¿Todo va bien con los transportes? Perfecto, dije. Los ojos de papá iban de uno a otro. ¿Transportes? Jack parecía confundido. Sí, la empresa de tu hijo está gestionando toda la operación de transporte de esta noche, ¿no te lo dijo? Papá forzó una risa, pero salió apagada, no necesitamos aburrir a todos con temas de trabajo. A mí no me aburre, dijo Jack, es impresionante, una operación grande. La mesa a nuestro alrededor se volvió repentinamente más silenciosa, la gente fingía no escuchar, pero claramente captaba cada palabra. Papá puso una mano en mi hombro, sabes, con tus habilidades y mis contactos podríamos. Di un paso atrás, no esta noche. Su sonrisa se tensó, hablaremos pronto. Me alejé antes de que pudiera intentarlo de nuevo. La pista de baile se abrió, pero yo me quedé cerca del perímetro. La gente seguía acercándose en grupos de 2 o 3, cada uno empezaba con un cumplido y luego pasaba a una petición, que si podía ayudar con una cuenta corporativa, que si tenía una vacante para una colaboración, que si podía ofrecer un descuento familiar. No me comprometí con nada, envíalo a mi oficina era mi respuesta por defecto, sabiendo que ninguno tenía el correo electrónico. Media hora después, papá me encontró otra vez, esta vez fue directo al grano, deberíamos llegar a un acuerdo. Estoy pensando, escúchame, me das una pequeña participación en la empresa, nada exagerado, así se queda en la familia. Lo miré fijamente, ¿por qué haría eso? Parpadeó como si le hubiera preguntado por qué el cielo es azul, porque es lo correcto. He estado en los negocios toda mi vida, puedo ayudarte, la familia ayuda a la familia. ¿Te refieres a que te doy parte de lo que yo construí para que puedas decir que estuviste involucrado? Eso no es justo, dijo, mirando alrededor como si necesitara testigos, hablo de legado, de construir algo juntos. Mantuve la voz firme, ya lo construí. Su mandíbula se contrajo, ¿cómo puedes hablarme así después de todo? ¿Después de todo qué? Pregunté. No respondió, solo sacudió la cabeza como si hubiera perdido la razón y se alejó. Minutos después, mamá estaba a mi lado, no puede simplemente cerrarle la puerta así, está intentando ayudar. A ayudarse a sí mismo, dije. Ella suspiró dramáticamente y también se marchó. El resto de la noche papá me evitó, pero lo veía hablando con gente con ese tono cálido falso que usa cuando busca algo, de vez en cuando, alguien me miraba mientras él hablaba. Para cuando salió el pastel, ya había tenido suficiente. Encontré al abuelo cerca del fondo, estrechando la mano de un familiar de Jack. ¿Te vas? Preguntó. Sí, dije. Él asintió una vez, el tipo de gesto que indica que ya había adivinado por qué, bien, deja que ahora vengan a ti. Le di la mano, salí por las puertas principales y sentí el aire de la noche en mi cara. Dentro, sabía que las conversaciones seguirían, reescribirían la versión de mí que habían vendido durante años. Ahora valía la pena hablarme, conocerme, mantenerme en la familia, pero no en mis términos, no esa noche. Para cuando llegué a casa, mi teléfono tenía 3 llamadas perdidas, 2 de mamá y una de una prima con la que no hablaba desde hacía más de un año, sin mensajes de voz ni textos. Querrían que devolviera la llamada para empezar con la rutina de deberíamos reunirnos pronto.
Apagué el teléfono y me fui a la cama. A la mañana siguiente, estaba en mi oficina a las 6:30, los conductores ya estaban registrándose, se firmaba papeleo, se actualizaban horarios, lo de siempre. Estaba a medio revisar un contrato cuando Kendra, mi gerente de operaciones, entró. Hay un hombre en el vestíbulo preguntando por ti. ¿Nombre? Ella dudó, dice que es tu padre. Dejé el bolígrafo, ¿dio algún motivo? No, solo le dijo a la recepcionista que es un asunto de familia y que necesita verte ahora. Me levanté, salí de mi oficina y, efectivamente, allí estaba, parado en el vestíbulo como si fuera el dueño del lugar, polo planchado, pantalones caqui, brazos cruzados. Buenos días, dije. ¿Ocupado?, preguntó, mirando a mi alrededor, al personal. Es un negocio, así que sí. Seré rápido, dijo, caminando ya hacia mi oficina como si la conversación fuera a suceder quisiera yo o no una vez dentro. No se sentó, solo se quedó de pie, paseando un poco. Necesitamos hablar de una oportunidad, dijo. ¿Oportunidad de quién? Nuestra, contestó, como si la respuesta fuera obvia. La boda me recordó que has construido algo sólido aquí, con mi experiencia podríamos llevarlo realmente al siguiente nivel. Me apoyé en el escritorio, define, nosotros. Tú, yo, la familia, me incorporas como socio, me das digamos un 10%, yo empiezo a hacer llamadas, abrir puertas, traer contratos que tú nunca conseguirías por tu cuenta. Lo miré, ¿quieres que te dé el 10% de mi empresa gratis? No es gratis, dijo ofendido, es una inversión para mantener este negocio en la familia. ¿Crees que se ve bien si no estoy involucrado? No me importa cómo se vea. Su mandíbula se tensó, tienes algo bueno aquí, no seas estúpido, no puedes olvidar de dónde vienes. Di un paso más cerca, de donde vengo es de que tú le dijeras a todo el mundo que yo estaba arruinado e irrelevante, y ahora estás aquí pidiendo una parte. Eso no es lo que yo. Levanté una mano, hemos terminado, puedes salir tú mismo. Se rió, pero no era de diversión. ¿Cómo puedes tratar así a tu propio padre, después de todo lo que he hecho? ¿Quieres decir después de todo lo que has dicho? Su voz subió, ¿ahora crees que eres mejor que yo? No tendrías ni la mitad de esto sin la ética de trabajo que yo te enseñé. Abrí la puerta, la reunión ha terminado. Me miró con rabia, murmuró algo entre dientes y se fue. El personal mantuvo la vista baja mientras salía, pero yo sabía que habían escuchado cada palabra. 2 días después, la situación escaló, estaba en medio de una inspección en uno de nuestros contratos con hoteles cuando sonó mi teléfono. Era Kendra otra vez, tu padre ha vuelto, esta vez está en la zona de conductores hablando con la gente. Fui directo de regreso. Cuando llegué, estaba recostado contra una de las furgonetas, haciendo de portavoz con 3 de mis conductores. Muy bien, chicos, disfruten el descanso, dije, ellos se dispersaron. Papá se irguió, solo les estaba diciendo el potencial que tienes aquí, pero estás pensando demasiado pequeño. Esta es tu última visita sin avisar, dije. No puedes bloquearme, respondió, somos familia, te ofrezco mi ayuda y actúas como si fuera un extraño. Lo eres cuando se trata de mi negocio. Su cara se sonrojó, estás cometiendo un error, podría llevar esto a niveles que ni siquiera puedes imaginar, pero si no quieres mi ayuda, bien, no vengas llorando cuando te topes con una pared. Me giré y me marché, él se quedó el tiempo justo para asegurarse de que el personal lo viera irse. Ese fin de semana, mamá llamó, sin un hola, solo, tienes que arreglar las cosas con tu padre. Por mi parte las cosas están bien, respondí. Está dolido, dijo, lo avergonzaste en el trabajo. Él se avergonzó solo. Ella suspiró fuerte, esto es infantil, tienes de sobra, ¿por qué no puedes compartir? Porque lo construí yo. No tendrías esa actitud si entendieras la lealtad familiar, espetó, y colgó. Pasaron 3 semanas sin contacto, hasta que recibí un mensaje de mi hermana, papá perdió su trabajo, llámalo. No lo hice, pero 2 días después, a pesar de mi advertencia, apareció de nuevo, esta vez con un aspecto diferente, sin polo ni pantalones caqui planchados, sudadera con capucha, vaqueros gastados, sin anillo de bodas. Parecía que en casa tampoco iban bien las cosas. Ni siquiera esperó a que lo invitara a entrar a la oficina. Buenos días, dije. Buenos días, respondió, mirando la oficina, te has montado algo muy bueno aquí. Funciona, dije, señalando hacia mi despacho. Una vez dentro, no se sentó, solo se quedó de pie cambiando el peso de un pie al otro. No estoy aquí para discutir, empezó, vine porque necesito un poco de ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Encogió los hombros como si no fuera nada, nada grande, solo un pequeño problema de flujo de efectivo.
ahora las cosas están complicadas, pensaba que podrías adelantarme algo para pasar el mes. Me apoyé en el escritorio. ¿Cuánto es un poco? Dijo una cifra que no era pequeña. Eso no es poco, respondí. Lo es para ti, replicó rápido, como si hubiera estado esperando soltar esa frase. Mira, no pido un regalo, piénsalo como un préstamo familiar. ¿Tienes un plan para devolverlo? Su silencio fue la respuesta. Es temporal, insistió, y así se queda en la familia, puedes confiar en mí. Negué con la cabeza, no voy a darte dinero. Sus ojos se entrecerraron, después de todo lo que he hecho por ti. Lo interrumpí, pasaste años asegurándote de que todos pensaran que era un fracaso, y ahora estás aquí porque me necesitas, no se me escapa. Esto no es sobre el pasado, es sobre familia ayudando a familia. ¿Quieres mi ayuda? Te daré un trabajo. Su cabeza se echó hacia atrás. ¿Un trabajo? Puesto inicial en el área de campo, responderás a mi jefe de turno, uniforme obligatorio, sueldo regular como cualquier otro. Se rió sin humor, es una broma, ¿verdad? No, es la única oferta que hago. Soy tu padre, dijo lentamente, como si las palabras debieran anular la lógica. Y yo dirijo un negocio, esas son las condiciones. ¿Me tendrías allí ajustando tornillos? Te tendría haciendo un trabajo honesto. Dijiste que necesitabas ayuda, esto es ayuda. Su boca se tensó, vine aquí como un hombre pidiendo apoyo, no caridad, estás retorciendo esto. Viniste aquí esperando dinero, yo ofrezco una manera de ganarlo, gran diferencia. Por un segundo, solo me miró, como si hubiera hablado en otro idioma, luego se dirigió a la puerta, te arrepentirás cuando algún día me necesites. No esperes junto al teléfono, dije. Se fue sin decir más, y Kendra lo vio salir desde la recepción. ¿Visita familiar?, preguntó. Algo así. Estaba a medio aprobar la compra de un equipo cuando mi teléfono mostró el nombre de mi hermana. Pensé en dejarlo ir al buzón de voz, pero la curiosidad ganó. Eres increíble, dijo en cuanto contesté. Buenos días para ti también, respondí. Papá está endeudado, se está ahogando, está sin trabajo, y tú, solo lo dejas hundirse. Me recosté en la silla, le ofrecí un salvavidas, no lo quiso. ¿Te refieres a esa oferta de trabajo insultante? ¿Sabes cómo le pareció eso a él? Generosa, dije sin rodeos, eso es lo que parecía, un salario estable, trabajo honesto, algo en lo que podía confiar. No entiendes el punto, replicó, es nuestro padre, se supone que debes cuidarlo. Es un hombre adulto que pasó años asegurándose de que yo supiera que no valía su tiempo, ahora de repente se supone que debo ser su cajero automático. No, gracias. Has cambiado, dijo como si fuera un insulto. Sí, ahora tengo límites. Soltó un ruido de frustración y colgó. Dejé el teléfono, ya sabiendo que no sería el final. 2 días después tuve la prueba de que no quería ayuda, solo quería dinero. Acababa de terminar una reunión con un cliente de hotel cuando Kendra me llamó, tu padre está aquí otra vez. ¿En la recepción? No, está afuera, en la zona de carga. Salí y allí estaba, con la misma sudadera y vaqueros de la última vez, pero ahora se veía aún peor, pelo despeinado, ojos cansados. No perdió tiempo, aceptaré el trabajo, dijo, así de simple. Sí, las cosas no han ido bien, admitió, evitando mi mirada, necesito algo estable, dijiste que la oferta estaba. Sigue en pie, dije cruzando los brazos, puesto inicial, uniforme, reportar a Calvin. Lo recuerdo, murmuró. Incliné la cabeza, curioso, antes decías que trabajar aquí era un trabajo manual de segunda, incluso le dijiste al tío Ra que yo nunca llegaría a más que un trapo de aceite. Eso fue hace mucho tiempo. Y, sin embargo, aquí estamos, yo dirigiendo el lugar, tú pidiendo trabajar para mí. La vida es curiosa. Me lanzó una mirada que no era del todo una disculpa, pero tampoco un desafío. ¿Vas a restregármelo o vamos a hacerlo? Ambas, dije sin titubear, prueba de uniformes mañana a las 3, no llegues tarde. Al día siguiente, se presentó para la prueba. El proveedor le entregó una camisa azul marino con el logo de la empresa, él la sostuvo mirándola como si fuera un artefacto alienígena. Es ropa de trabajo, dije, no un smoking, pruébatela. Cuando salió del vestidor tuve que contener una sonrisa, el logo estaba perfectamente bordado sobre su pecho, igual que en el de cualquier otro empleado. Se ve bien, dije, vas a encajar perfectamente. No respondió. El lunes por la mañana se presentó a trabajar, Calvin, mi jefe de turno, repasó lo básico, tareas, revisiones de seguridad, a quien acudir para cada cosa.
Papá estaba allí escuchando, con las manos hundidas en los bolsillos, hasta que Calvin le lanzó un par de guantes, cambio de filtros y diagnósticos en la furgoneta 14, dijo. Papá miró los guantes como si nunca hubiera visto un par. Para cuando pasé por el taller después del almuerzo, ya los llevaba puestos, la camisa estaba manchada de grasa y estaba metido de lleno en el trabajo junto a uno de los técnicos más jóvenes. Esa primera semana fue incómoda, no para mí, sino para él, no lo traté de forma diferente, sin descansos especiales ni tareas fáciles, rotó por las mismas labores que todos, cambios de aceite, diagnósticos, sustitución de piezas. Los chicos del taller lo trataban como a un novato, porque eso era, y cada vez que yo pasaba, lo veía mirarme, como esperando algún signo de aprobación. No se lo di. Al final de la primera semana, Calvin pasó por mi oficina, se mantiene al ritmo, dijo, no es rápido, pero tampoco se rinde. Es todo lo que pido, respondí. La semana siguiente, papá vino a verme al final de su turno, no digo que este trabajo sea fácil, empezó, pero puedo con más. Bien, le dije, te pasaremos a rotaciones más pesadas el próximo mes, gánatelo. Asintió y se fue. A las 2 semanas, lo sorprendí en la sala de descanso hablando con otro técnico, no me vieron al principio, nunca pensé que terminaría aquí, pero supongo que mi hijo no es el inútil que pensaba. No era exactamente una disculpa, pero era lo más cercano que iba a obtener. Entré y tomé un café, la furgoneta 9 tiene pendiente la rotación de neumáticos, le dije, llévate a alguien contigo para eso. Entendido, dijo, moviéndose rápido. Para fin de mes, había dejado de actuar como si el trabajo estuviera por debajo de él, seguía siendo orgulloso, seguía evitando admitir que yo tenía razón, pero llegaba puntual, se mantenía ocupado y no causaba problemas. Una tarde, mi hermana me volvió a escribir, sigo pensando que podrías haberle dado el dinero. Respondí, y yo pienso que verlo ganárselo es mejor para todos. No contestó. Luego llegó el día de pago. Pasé por el taller repartiendo sobres a los que todavía preferían papel en lugar de depósito directo. Papá tomó el suyo, lo abrió y revisó el recibo, no está mal, dijo. Pago honesto, mejor que deuda, respondí. Me miró un segundo y luego asintió despacio. La ironía no se me escapó, este era el hombre que una vez hizo todo lo posible por hacerme sentir pequeño, ahora llevaba el logo de mi empresa, cobraba el cheque de mi empresa, y no porque lo humillara para aceptarlo, sino porque no tenía otra opción más que reconocer que mi camino era el único camino a seguir. Exactamente como debía ser.